Hola a todos, si es primera vez que me ven en YouTube, yo soy Eli y este es otro video más de la serie Elina Loves, donde estamos leyendo la novela Knot o Nudo en español de la autora Celine. En este video vamos a estar abordando la lectura del capítulo 7. Si te perdiste alguno de los anteriores, te los voy a dejar tagueados en alguna parte de la pantalla, ve a verlos y regresa a este. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna lectura. Y también puedes seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram, donde también hablo de hombres que se besan todo el tiempo. Tenemos nuevo capítulo todos los domingos. Y si ese capítulo alcanza las 100 vistas antes del próximo domingo, tienen un capítulo extra. Así que recuerda dejar tu like y ver cada video. Compartirlo con tu amix, que también es fan del Omegaverse. Capítulo 7. Quédate. La cafetería de Onza aún se sentía cálida y familiar a finales de la mañana. La suave luz del sol se filtraba por los altos ventanales de vidrio y se derramaba sobre el pálido suelo de madera, mientras que el aroma a café recién tostado y a pasteles recién horneados flotaba suavemente en el aire. Era un olor que Patsá conocía bien, un olor que siempre lo había hecho sentir a salvo, y sin embargo, incluso ahora que estaba sentado en su rincón habitual, seguía sintiendo que algo bajo su piel se negaba a calmarse. Era como si su cuerpo recordara el aroma de otra persona con demasiada claridad. Y cuanto más vívido era el recuerdo, más molestamente imposible se volvía de ignorar. Onza dejó una taza de café caliente frente a él y luego se sentó al otro lado de la mesa con una expresión que era mitad alivio, mitad cansancio. Al menos Patsá realmente había salido a verlo. No se había quedado encerrado en la gran mansión Tehuantitirat hasta marchitarse y morir. Ver que al joven aún le quedaba la energía suficiente para mostrarle al mundo una expresión de absoluto aburrimiento hizo que a Onza le resultara un poco más fácil respirar. ¿Te sientes mejor? Patsá dejó escapar un suave suspiro por la nariz y bajó la mirada hacia el café que tenía en las manos. Mejor que estar sentado en su casa. Al menos aún puedes responder con frases completas. ¿Qué esperabas?, murmuró Patsá. Me acaban de mudar a la casa de un extraño por ser la persona a la que mordió. No es como si me hubiera ido de vacaciones a un resort. Onza rió por lo bajo y luego se recostó en la silla, sin dejar de mirar a Patsá con el tipo de expresión que indicaba que sus pensamientos ya habían ido mucho más allá de la mesa que los separaba. Patsá, ¿siquiera sabes con quién has terminado viviendo? Patsá arqueó una ceja. ¿Un usurero de la mafia? Onza dejó escapar un bufido silencioso. Deja de llamarlo así. ¿De qué otra manera se supone que lo llame? ¿Futuro presidente de una empresa de desarrollo inmobiliario? Patsá soltó una risita seca. Suena con más estatus, seguro, pero sigue pareciendo alguien completamente preparado para embargar las casas de la gente. La familia Tehuantitirat no es ninguna broma, dijo Onza, y su voz se volvió más seria. Esa casa es más grande de lo que crees. El apellido, la influencia, la red de contactos. Y luego está el hecho de que tú... Hizo una pausa como si buscara una forma más amable de decirlo, pero al final lo dijo sin rodeos de todos modos. De que tú eres un omega puro y un alfa verdadero como Nakun te ha mordido. Patsá parpadeó una vez y luego frunció el ceño. Haces que suene como si fuera una especie de paquete de edición limitada. No está muy lejos de la realidad. Y Onza, habla en serio. Onza dio un sorbo a su café, dejó la taza y lo miró fijamente. Ser un omega puro de por sí ya es increíblemente raro. Si a eso le sumas el hecho de que has formado un lazo con un alfa verdadero como Nakun, de repente muchas cosas se vuelven más complicadas. Patsá hizo una mueca como si le estuviera empezando a doler la cabeza de nuevo. ¿Complicadas cómo? Onza se quedó en silencio por un momento y luego respondió lentamente, como si a él mismo le disgustara la verdad de lo que estaba diciendo. Las probabilidades de tener un hijo que nazca como un alfa de clase S podrían ser más altas. Patsá se quedó completamente inmóvil. Luego levantó la mirada de golpe. Espera. Un momento, espera. Onza arqueó una ceja. ¿Qué? ¿No fue eso un salto enorme? Patsá dejó su taza de inmediato. En primer lugar, ¿quién va a tener un hijo con quién?
¿Y qué es la clase S? ¿Por qué de repente ya estamos hablando de hijos? Onza dejó escapar una pequeña carcajada ante la evidente alarma en su rostro, pero continuó. Solo hablo de la posibilidad. Una posibilidad que se adelanta demasiado, piensa. ¿Patsa? No, absolutamente no. Apenas me acabo de graduar, ni siquiera he empezado a trabajar como es debido, y ya me has arrastrado hasta el punto de tener hijos. Esta vez, Onza rió de verdad, pero aún así se negó a abandonar el tema. Inclinando ligeramente la cabeza, continuó con un tono que se esforzaba mucho por sonar académico, a pesar de que el contenido en sí sonaba como algo garantizado para hacer que la persona frente a él quisiera golpearse la cabeza contra la mesa. No es solo la clase S. Patsa lo miró con sospecha instantánea. ¿Hay más? Enigma. Patsa se congeló por un instante, luego frunció el ceño. ¿Qué? Enigma, repitió Onza con calma. Una especie o clasificación considerada extraordinaria. La gente ha hablado de ello en teoría durante mucho tiempo, pero nadie ha confirmado nunca que haya aparecido uno en realidad. Patsa se le quedó mirando por un momento como si intentara decidir si el hombre frente a él estaba bromeando o se había escapado de algún documental sobre depredadores raros. Pero al ver que el rostro de Onza permanecía completamente serio, continuó escuchando a regañadientes. ¿Y qué es un enigma? Onza dejó su taza en la mesa y respondió como un hombre que revela un conocimiento prohibido. Algunos dicen que si de verdad existiera un enigma, sus feromonas serían tan poderosas que podrían someter a ciertos grupos de alfas y forzarlos a una condición casi idéntica a la de un omega. Patsa se quedó helado y permaneció así por un momento más. Luego dijo muy lentamente, con una expresión que hacía imposible saber si estaba más horrorizado por el contenido o por la forma en que lo había dicho. Estás hablando como si Nakun y yo fuéramos perros de cría en una granja. Onza hizo una pausa. Patsa continuó con un tono aún más monótono. ¿Entonces qué? Un semental campeón emparejado con una madre rara en 1.000.000 equivale a una cría digna de premio. Es ese tipo de cosas. Onza estalló en carcajadas y tuvo que levantar una mano para cubrirse el rostro. No me refería a eso, pero así es exactamente como suena lo que me estás diciendo. Estoy hablando de datos biológicos, Patsa. ¿Qué datos biológicos? Suena más a que le estás poniendo precio a perros con pedigrí. Onza se rió hasta que le temblaron los hombros. Luego finalmente se calmó y volvió a mirarlo, con una expresión que se había suavizado. Al ver que Patsa todavía le estaba haciendo una mueca, dejó escapar un suspiro. De acuerdo, está bien. Admito que suena mal. ¿Mal? Repitió Patsa. Yo diría que suena espeluznante. Pero ese no es el punto. Onza se inclinó un poco hacia adelante. El punto es que tienes que ser más cuidadoso que antes. Lo que eres y lo que es Nakun, ninguna de esas dos cosas es ordinaria. Patsa se quedó callado. Esta vez no discutió de inmediato. Bajó la mirada hacia el café que tenía en las manos durante un rato antes de decir finalmente en voz baja: No me gusta. Onza lo miró. Patsa apretó los labios antes de continuar. No me gusta que, de repente, me haya convertido en una especie de objeto del que la gente habla como si fuera un ganado exótico. Soltó una carcajada seca y sin gracia. Omega puro, enigma, todo empieza a sonar como si ni siquiera fuera una persona ya. Eso hizo que Onza se quedara callado por un rato. Sus ojos se suavizaron visiblemente antes de que finalmente respondiera con lentitud. Pero sigue siendo tú, Patsa. Esa simple oración hizo que Patsa levantara la mirada. Onza le dedicó una leve sonrisa. No importa si eres un omega puro, el alma gemela de un alfa verdadero, o alguien con cualquier tipo de futuro imposible sobre el que la gente quiera especular. Tú sigues siendo tú. Algo tenso en el centro del pecho de Patsa se aflojó un poco. No respondió de inmediato. En cambio, se limitó a levantar su café y a beber un sorbo para tragar el nudo que se le había formado en la garganta. Cuando dejó la taza, su voz volvió a ser más firme. Onza,
No se lo digas a nadie. Gonzalo observó por un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Sobre qué? Patsá dejó escapar un suspiro lento. Que soy un omega puro. Sus yemas hicieron girar la taza lentamente sobre la mesa mientras pensaba. Su expresión no era de puro miedo exactamente, sino la incomodidad de alguien que sabía que si cierta información salía a la luz, se convertiría en algo mucho más grave que un simple chisme. No quiero que la gente me mire como si fuera aún más raro de lo que ya soy, dijo en voz baja. Mi vida ya está lo bastante arruinada. Cosita, qué ternura, pobrecito. Onza lo miró en silencio durante un rato y luego asintió. No diré nada. Patsá levantó la mirada. Onza lo repitió con más firmeza esta vez. Si no quieres que nadie lo sepa, entonces no se lo diré a nadie. Esa respuesta hizo que Patsá se quedara en silencio de nuevo por un momento antes de asentir finalmente. En realidad nunca dio las gracias, pero la expresión de sus ojos se suavizó de todos modos. El ambiente en la mesa se volvió a calmar gradualmente. El olor a café seguía flotando cálido en el aire. La luz del sol se desplazaba lentamente por el vidrio, a su alrededor. Los clientes de la cafetería seguían con su día, ajenos a que en un rincón tranquilo, dos personas estaban hablando de genética, feromonas, almas gemelas y futuros que sonaban demasiado imposibles para ser reales. En cuanto a Patsá, por supuesto, todavía le dolía la cabeza por todo. Pero al menos sentarse allí, poder quejarse, maldecir, escuchar a un Sa explicar cosas ridículas con un rostro demasiado serio para el tema, hizo que el mundo pareciera un poco más manejable de nuevo. Solo un poco, pero un poco ya era algo. Patsá llevaba menos de media hora empezando a respirar con mayor facilidad, cuando la frágil paz que había logrado encontrar le fue arrebatada abruptamente de nuevo. La calma de estar sentado en la cafetería bebiendo un café y quejándose con Onza, como una persona normal, apenas se había instalado en su pecho cuando la realidad apareció para reclamarlo. Un hombre alto de traje entró en la cafetería, con movimientos perfectamente educados e impecablemente controlados. De no ser por el hecho de que su rostro era demasiado inexpresivo para pertenecer a un ser humano normal y por el hecho de que se mantenía tan erguido como si lo hubieran entrenado con una regla atada a la columna, podría haber pasado por un cliente ordinario que solo pasaba a tomar un café. Pero Patsá lo reconoció de inmediato. Era uno de los guardaespaldas de Nakul, y solo verlo fue suficiente para hacer florecer un dolor de cabeza detrás de sus ojos. El hombre se detuvo junto a la mesa, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con una voz tan educada que resultaba casi imposible objetar. ¿Cuándo regresará con Patsá? Patsá levantó la mirada lentamente. Su primera reacción no fue de sorpresa, sino más bien de un cansancio profundo calado en los huesos que le daba ganas de dejar caer la frente sobre la mesa y quedarse ahí. Más tarde. La respuesta fue cortante, tan cortante que no dejaba absolutamente ningún margen para más preguntas. Pero el hombre se limitó a sentir con calma, como si hubiera esperado exactamente ese tipo de respuesta. No insistió, no discutió, simplemente se hizo a un lado y se colocó en un rincón de la cafetería, sacando su teléfono en silencio y tecleando algo con la misma cara. Al toque lo fue a sapear con el Nakul. Patsá observó la escena y casi quiso agarrarse las sienes. ¿Lo ves? Se quejó débilmente con Onza. Te lo dije, me siento menos como alguien que salió a tomar un café y más como un prisionero en un recreo supervisado. Onza se rió suavemente y echó un vistazo hacia el guardaespaldas. Al menos lo preguntó amablemente. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que viniera y me agarrara del cuello en medio de la tienda? Bueno, eres el futuro cónyuge del primer heredero de la familia Tehuatitirat. Probablemente teme que la esposa de su jefe pueda desaparecer, por eso envió a alguien a vigilarte. Piensa, ¿qué clase de tontería es esa? ¿Es la verdad? ¿O acaso te ha estado cuidando mal?
Patsa chasqueó la lengua con irritación, luego levantó su café y bebió de nuevo por puro desafío. Había pensado que ir a sentarse con Onsa por fin le permitiría respirar. En cambio, al poco tiempo, uno de los hombres de Nakun estaba haciendo guardia como si tuviera miedo de que Patsa pudiera cavar un túnel para escapar por la pared trasera. Y no mucho después de eso, la situación de alguna manera se volvió aún más agotadora. La pequeña campana sobre la puerta tintineó suavemente y Nakin entró en la cafetería con un aire de ridícula tranquilidad, como si no tuviera idea de que estaba a punto de convertirse en la más reciente fuente de caos en la vida de alguien. Estaba tan bien vestido como siempre, con el rostro radiante y exasperantemente alegre, pareciendo absurdamente inadecuado para alguien que claramente había venido a recuperar a una persona y llevársela a casa. Y lo peor de todo es que llevaba el tipo de sonrisa que lo hacía parecer como si simplemente hubiera entrado por diversión. Pero la primera persona cuya expresión cambió no fue Patsa, fue Onsa. En el momento en que vio entrar a Anakin, Onsa flaqueó visiblemente. La mano que sostenía su café se congeló en el aire por una breve fracción de segundo, antes de apartar la mirada apresuradamente y removerse en su asiento, como si deseara con toda su fuerza fundirse con el respaldo y desaparecer. Patsa notó eso de inmediato y arqueó una ceja. Apenas había empezado a cuestionárselo en su propia mente cuando Nakin llegó a la mesa. Hola. Esa voz era demasiado alegre para la situación. Patsa frunció los labios de inmediato. Llegaste rápido. La sonrisa de Nakin se ensanchó un poco más, como si le pareciera que el sarcasmo era más entrañable que amenazante. Bueno, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque vine a llevar a mi cuñada a casa. La palabra cuñada casi hizo que Patsa se atragantara con su café. Dejó la taza de inmediato y lo miró con incredulidad. No me llames así. Naki arqueó una ceja, sin borrar esa expresión exasperantemente inocente. ¿Por qué no? Eres el futuro amante de mi hermano, ¿verdad? ¿Quién dice que soy el futuro de nada? ¿Oh? Nakin parecía genuinamente perplejo. Entonces, ¿debería llamarte cuñado en su lugar? Patsa se quedó paralizado por un segundo entero. A su lado, Onsa casi tosió hasta morir. En la esquina, el guardaespaldas de alguna manera se las arregló para parecer que no había escuchado absolutamente nada de esto. Aunque no había forma de que estuviera sordo. Patsa se giró lentamente para mirar a Nakin como un hombre que usa cada onza de autocontrol en su cuerpo para no saltar por encima de la mesa y estrangularlo en público. ¿Te estás burlando de mí? Nakin sonrió con pura inocencia. Solo digo la verdad. ¿Dónde está la verdad de algo en eso que estás diciendo? Bueno, si no te gusta la palabra cuñada, entonces solo queda una alternativa, ¿no? Patsa lo señaló directamente con un dedo. Deja de hablar ahora mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? Nakin accedió con tanta facilidad que Patsa casi se quedó atascado por un segundo, pero luego continuó con ligereza. Entonces solo te llamaré por tu nombre, por ahora. Patsa entrecerró los ojos con recelo. ¿Y cómo vas a llamarme exactamente? Nakin inclinó la cabeza como si pensara seriamente antes de responder sin la más mínima prisa. ¿Y Patsa? Eso debería haber sonado mejor, ¿no? Y sin embargo, seguía siendo desesperante porque nada en el tono de Nakin sonaba como una verdadera rendición. Sonaba más como si simplemente hubiera cambiado de campo de batalla por el momento. Patsa soltó un pesado suspiro y apoyó la frente contra el borde de su taza de café. Odio a tu familia. Nakin rió de inmediato. A mi hermano Nakun se le rompería el corazón si te escucha. Pues bien, pero a mi madre le agradas. Eso hizo que Patsa dudara, solo por un momento, antes de apartar el rostro, como si no estuviera dispuesto a dejar que nadie viera cómo se ablandaba con tanta facilidad hacia cualquiera en esa casa. Tu madre no cuenta, murmuró por lo bajo.
Nakin lo observó y la curva de su boca se acentuó un poco más, como si estuviera cada vez más seguro de que la persona frente a él no era ni de lejos tan aterradora como le gustaba fingir. Al otro lado de la mesa, Onsa seguía demasiado callado. Desde que Nakin había entrado, apenas había hablado. Normalmente, si Patsa necesitaba que lo defendieran, ya se habría metido en la conversación a estas alturas. Pero en ese momento estaba mirando fijamente su café con una concentración poco natural, como si la respuesta a su vida de alguna manera pudiera estar flotando dentro de él. Él no sabe que está interesante este café. Patsa también se dio cuenta de eso. Esta vez estaba seguro de que algo no encajaba, pero como no había oportunidad de preguntar, se guardó la sospecha para sí mismo. Nakin, tal vez consciente de que demasiadas bromas realmente podrían hacer que Patsa saliera corriendo, finalmente bajó el nivel de picardía y dejó que su voz se volviera un poco más seria. Vamos a casa. Patsa hizo un puchero de inmediato. Aún no quiero volver. Pero mi hermano quiere que vuelvas. No pregunté qué es lo que quiere tu hermano. Nakin asintió como si lo entendiera a la perfección. Pero a mí me enviaron a recogerte. ¿De verdad obedeces a tu hermano como un Golden Retriever? Gracias. Eso no fue un cumplido, pero puedo tomarlo como tal. Los Golden Retrievers son adorables. En ese punto, a Patsa se le acabaron las fuerzas para discutir. Se dejó caer de nuevo en su silla y cerró los ojos por un momento, como un hombre que por fin se da cuenta de que pelear verbalmente con Nakin era un desperdicio absoluto de energía. Mientras tanto, Nakin simplemente se quedó sentado esperando tranquilo y sin prisas, con la silenciosa confianza de alguien que ya sabía que Patsa acabaría cediendo tarde o temprano. Porque por muy molesto que pareciera Patsa ahora, al final regresaría. No porque hubiera perdido contra Nakin, sino porque alguien lo estaba esperando en esa casa. Y esa era una verdad que el propio Patsa aún no tenía ninguna intención de admitir en voz alta. Amix, recuerda que si te está gustando la lectura, déjame un me gusta y tu comentario de qué te está pareciendo el capítulo hasta ahora. Sila apareció en la entrada de la sala de estar justo cuando Patsa volvió a entrar en la casa. No parecía tener prisa en lo más mínimo. Se mantenía tan erguido como siempre, tranquilo e impecablemente educado, como si todos los asuntos del mundo merecieran ser informados exactamente con el mismo tono, ya fuera una reunión de negocios, noticias de la empresa o el regreso de alguien que se había escapado para tomar un café y había sido escoltado de vuelta a casa. Kun Patsa ha regresado. Patsa, al escuchar eso con sus propios oídos, hizo un puchero de inmediato. Gracias por el anuncio, estoy profundamente conmovido. Sila ni siquiera parpadeó, simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento al sarcasmo, como si hubiera sobrevivido a cosas mucho peores en su vida, y retrocedió en silencio a su posición. Un momento después, Nakun bajó las escaleras. Todavía vestía una camisa bien ajustada y pantalones oscuros, con los botones de los puños ligeramente aflojados. Imágenes mentales. ¡Qué guapo! Como si acabara de volver del trabajo o apenas hubiera escapado de una pila de documentos. Su expresión ya no era tan fría como cuando se conocieron, pero seguía irradiando esa misma quietud silenciosa que hacía que la gente sintiera que estaba parada frente a un muro de concreto reforzado. En el instante en que vio a Patsa parado allí de verdad, la oscuridad en sus ojos se atenuó en una mínima fracción, tan leve que era casi imposible de captar, como si un peso que hubiera estado cargando todo el día hubiera sido soltado, al menos por el momento. Regresaste. Patsa encontró el tono profundamente irritante. Lo hacía sonar menos como alguien que había salido unas horas y más como un niño perdido que acababa de ser recuperado. Respondió secamente antes de murmurar. ¿Lo ves? No desaparecí. Nakun no respondió, solo lo miró por un momento antes de decir con voz neutra. Ven arriba. Patsa frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué? Voy a mostrarte tu habitación. Esa respuesta lo hizo detenerse. Él ya sabía, por supuesto, que probablemente lo mantendrían allí un tiempo más.
Aún así, escuchar las palabras mostrarte tu habitación pronunciadas con tanta claridad hizo que todo se sintiera más real. No discutió, no de inmediato, así que siguió a Nakun por las escaleras en un estado a medio camino entre la renuencia y la resignación. El pasillo del segundo piso era tan silencioso y espacioso como todo lo demás en esa casa. El pulido suelo de madera se veía tan inmaculado que casi parecía de mala educación pisarlo con demasiada fuerza. Paredes pálidas, pinturas cuidadosamente seleccionadas. Cada detalle era lo suficientemente costoso como para sentirse muy alejado del tipo de vida a la que Patsá estaba acostumbrado. Mientras caminaba detrás de Nakun, se descubrió pensando que, si siquiera respiraba demasiado fuerte, la casa podría darse la vuelta y corregirle los modales. Por fin, Nakun se detuvo frente a una puerta y la empujó para abrirla. La habitación del otro lado era enorme, demasiado enorme para pertenecer a alguien común. Una cama grande se alzaba en el centro, con sábanas suaves y perfectamente tendidas. Las cortinas oscuras habían sido descorridas, para permitir que la luz del atardecer se derramara sobre el piso pulido. La habitación olía a limpio, pero por debajo de eso flotaba el rastro inconfundible de humo y whisky que pertenecía a Nakun. Y Patsá sintió de inmediato que se le secaba la boca de una manera que le resultó intensamente irritante. Nakun se giró hacia él. Te quedarás aquí a partir de ahora. Patsá se quedó en silencio por un instante antes de señalar con recelo hacia la enorme cama. Espera, ¿esta habitación? Sí. ¿La tuya? Sí. Patsá parpadeó una vez y luego dijo de inmediato, dormiré por separado. Nakun respondió tan rápido que era obvio que la negativa ya había sido decidida. No. ¿Por qué no? Porque dije que no. Patsá se quedó boquiabierto por un segundo. Nakun y que, mira, ayer dejamos de aceptar solicitudes, se acabó. Patsá se quedó boquiabierto por un segundo, luego volvió a fruncir el ceño con la irritación burbujeando de vuelta a la superficie. ¿Te das cuenta de que suenas extremadamente dictatorial, verdad? Sí. ¿Y no tienes intención de mejorar eso? No. Ay, este weón. Esa respuesta breve hizo que Patsá quisiera arrebatar la almohada más cercana y tirársela en la cara. Echó un vistazo por la habitación como si buscara una ruta de escape y luego se volvió con una determinación renovada. Voy a dormir en otra habitación. No puedes dormir solo. No en este momento. Ahí está de nuevo, murmuró Patsá con una risa sin gracia. A estas alturas podría recitar esa frase hasta en mis sueños. Nakun no se acercó, simplemente se quedó donde estaba. Pero su mirada era lo suficientemente firme como para dejar inequívocamente claro que no estaba bromeando. Si pasa algo en medio de la noche, necesito saberlo de inmediato. Eso hizo que Patsá vacilara por un solo segundo. Una parte de él todavía quería discutir esto a muerte, pero su cuerpo recordaba la noche anterior demasiado bien como para fingir de verdad que nada de eso importaba. Así que al final todo lo que pudo hacer fue apretar los labios y responder en voz un poco más baja. Es raro. ¿El qué? Dormir en la misma habitación de alguien que se detuvo un segundo, todavía sin acostumbrarse a decir nada de eso en voz alta. Alguien con quien acabo de pasar por todo eso. Es raro. Nakun lo miró por un momento antes de responder con ecuanimidad. No ha habido nada de normal en todo esto desde que te traje a esta casa. Eso dejó a Patsá mirándolo fijamente, sin palabras por un momento. Era demasiado cierto y exasperantemente difícil de refutar. Al final, solo pudo dejar escapar un largo suspiro y murmurar por lo bajo. Mi vida está oficialmente arruinada. Nakun lo escuchó, pero no dijo nada en respuesta. Simplemente se volvió hacia la puerta y llamó. ¡Ay! Un momento después, un joven entró en la habitación con movimientos suaves y serenos. Estaba pulcramente vestido. Era de hombros anchos y claramente fuerte. De esa forma,
propia de alguien que ha sido entrenado durante años. Su mirada era afilada, pero no demasiado severa. Saludó primero a Nakun, luego se volvió y asintió respetuosamente hacia Patsá. Hola, Kun Patsá. Nakun lo miró levemente. Ai es uno de mis guardaespaldas. Patsá parpadeó. ¿Otro más? Sí. ¿Acaso tu casa mantiene a toda la división de seguridad arriba o qué? Ai se mantuvo profesionalmente quieto, aunque algo en su expresión casi tembló. Nakun, mientras tanto, respondió con la misma calma inexpresiva de siempre. Ai cuidará de ti, de ahora en adelante. Patsá entrecerró los ojos de inmediato. ¿En qué sentido? Si necesitas algo, díselo a Ai. Ai tomó la palabra con fluidez. Si hay algo que necesite o algo con lo que le gustaría que le ayudara, solo avíseme, yo me encargaré. Si requiere más coordinación, se lo informaré a Kun Shila. Patsá hizo una pausa y luego preguntó con la profunda seriedad de un hombre que intenta comprender su propio destino. Espera, ¿me mudé a una casa o entré en el programa de protección de testigos? Ai apretó los labios. Nakun respondió de inmediato. Eso depende de cómo elijas pensar sobre ello. Decido pensar que es aterrador. Te acostumbrarás. Patsá se giró para fulminarlo con la mirada. Estás terriblemente seguro de que no me escaparé. ¿A dónde correrías? De vuelta a mi vida normal. Tu vida normal está aquí, ahora. Eso hizo pausar a Patsá de nuevo. No era una frase dulce. En todo caso, se inclinaba hacia un control agresivo y, sin embargo, molestamente, aún así hizo que su corazón diera un pequeño vuelco. Se apartó de inmediato y se dirigió a Ai en su lugar. ¿Y si quiero café? Puede conseguírselo. Y si tengo hambre a medianoche, dígamelo. Y si quiero almohadas extras, se las traeré. Patsá asintió lentamente, como alguien que pone a prueba los límites de un sistema de servicio inusual, y luego se volvió de nuevo hacia Nakun. ¿Y si quiero dormir solo? Nakun respondió al instante, no. Patsá cerró los ojos lentamente, como un hombre demasiado cansado, incluso para decidir por dónde empezar a quejarse. A un lado de la habitación, Ai tuvo que bajar la mirada para ocultar su expresión. Por un momento, el silencio se instaló de nuevo. Luego Patsá murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Entonces, en resumen, puedo pedir cualquier cosa, excepto lo único que realmente quiero. Esta vez, el hombro de Ai se contrajo muy levemente. Nakun, mientras tanto, permaneció inmóvil, aunque sus ojos se suavizaron. En todo lo demás cederé. Habló despacio y miró directamente a Patsá, pero no en esto. Patsá le sostuvo la mirada por un momento antes de finalmente exhalar de nuevo, mitad rendición, mitad irritación, y darse la vuelta para contemplar la habitación en silencio. Como mínimo, ahora entendía que en esta casa, Sila estaba para vigilar, Ai para ocuparse de las cosas prácticas y Nakun para ser irrazonable de una manera sumamente personal. Ese pensamiento hizo que la cabeza le doliera aún más. Aún así, y pese a todo lo demás, el lugar se transformaba lentamente en un hogar donde, de forma gradual, aparecía gente junto a la que, al menos, le era posible aprender a respirar con tranquilidad. Patsá se quedó en el medio de la habitación con los brazos cruzados, recorriendo todo con la mirada, como si aún no hubiera decidido exactamente cómo debía sentirse respecto a ese arreglo. La situación se había asentado en un estado irritantemente difícil de definir, en algún punto entre estar secuestrado y ser demasiado bien cuidado. Miró a Ai, que estaba de pie pulcramente junto a la puerta. Luego a Nakun, que todavía se comportaba como un muro de concreto reforzado con forma humana. Y finalmente dejó escapar un pequeño suspiro cuando se le ocurrió algo importante. Quiero trabajar. Eso hizo que Nakun se volviera hacia él de inmediato. No le pidió que lo repitiera, ni siquiera pareció especialmente sorprendido. Simplemente respondió con el mismo tono, corto y plano, como si en realidad no hubiera ninguna pregunta allí en absoluto. No lo necesitas. Patsá hizo una pausa y luego frunció el ceño de inmediato. ¿Qué? Dije que no lo necesitas, respondió Nakun de manera ecuánime. Quédate quieto por ahora.
Él quería un florero que Patsá respirara nada más. Patsá lo miró con incredulidad. ¿Que me quede quieto? Sí. Lo dices como si fuera fácil. Lo es. Esta vez Patsá soltó una risa seca, volviendo a irritarse. Cruzó la habitación y se dejó caer en el borde de la cama antes de mirarlo con total incredulidad. Ya me gradué, lo sé. Y quiero trabajar, lo sé. Y aún así me dices que simplemente me quede sentado. Nakun lo miró por un momento antes de responder con esa misma voz calmada. No necesitas trabajar en este momento. Eso hizo que Patsá entrecerrara los ojos de inmediato. Odiaba ese tono que sonaba como si Nakun ya había pensado absolutamente todo por él y alcanzado una cómoda resolución sobre lo que hacía falta o no, sin molestarse en consultarle en absoluto. Pero yo sí. Nakun arqueó una ceja levemente. ¿Cómo es eso? Porque si me obligas a sentarme a no hacer nada como ahora, me marchitaré y moriré. Terrible dramático, mi compadre. Esa respuesta hizo que Ai bajara un poco la mirada junto a la puerta, como si intentara no revelar demasiado. Nakun permaneció quieto, aunque el enfoque de sus ojos se agudizó. Una vez que Patsá empezó, no hizo más que continuar. No me gradué solo para sentarme aquí a comer, dormir y deambular por tu casa todo el día. Dijo lenta y claramente, como si le preocupara que, de alguna manera, Nakun no lograra entenderlo. Quiero intentar hacer algo por mi cuenta. Quiero estar cansado por culpa del trabajo, quiero estar confundido por el trabajo. Quiero quejarme de mi jefe, quiero llegar a casa y sentir que realmente estoy vivo como todos los demás. No, guagua, tú realmente no quieres eso, créeme. Anyways, no tener que sentarme aquí siendo una especie de... Hizo una pausa antes de murmurar, con evidente fastidio consigo mismo, una especie de canario en una jaula de oro. La boca de Ai tembló ligeramente. Esta vez, el loco estaba luchando por su vida para no reírse, aunque se recuperó con rapidez. Nakun, por su parte, se quedó callado. No le replicó de inmediato, simplemente se quedó mirándolo como si estuviera sopesando algo en su mente. Al ver que no llegaba ninguna respuesta, Patsá presionó más. Sé que no puedo irme a ninguna parte libremente en este momento, dijo con voz más suave pero aún firme. Pero sí tengo que quedarme aquí, entonces quiero poder hacer algo. De lo contrario, realmente me volveré loco. Siguió otro silencio. El aire fresco recorría la amplia habitación, agitando las cortinas de forma casi imperceptible. Ai permaneció en su puesto, de pie. Nakun estaba tan quieto que era imposible saber con exactitud qué estaba pensando. Y entonces, por fin habló. Entonces, ayúdame con mi trabajo. Patsá parpadeó. ¿Qué? ¿Quieres trabajar, no? Respondió Nakun con serenidad. Entonces ven a ayudarme con los proyectos de desarrollo inmobiliario que estoy manejando. Esta vez, Patsá se quedó verdaderamente inmóvil. Lo miró durante varios largos segundos, como si intentara determinar si aquello era una burla, sarcasmo o una oferta real. Pero no importaba cómo lo mirara, la expresión de Nakun seguía siendo completamente seria. Espera. Patsá levantó una mano para detenerlo. ¿Hablas en serio al ofrecerme un trabajo contigo? Sí. A pesar de que literalmente me acabas de decir que no necesitaba trabajar. Para ser honesto, sigo sin querer que lo hagas. Preferiría que te quedaras quieto. ¿Y qué pasa ahora entonces? Quieres trabajar y si no te doy nada que hacer vas a empezar a causar problemas en ese lugar. Patsá lo fulminó con la mirada, indignado, durante un segundo entero. Pero es que tenía razón. Luego agarró una almohada y se la arrojó. Yo no soy así. Nakun la atrapó, por supuesto, y sin ningún esfuerzo visible. Entonces pruébalo. Ay, ¿de verdad que eres? Patsá se detuvo a la mitad de la frase porque de forma exasperante en realidad no podía refutar eso. Era indignante, pero también valía la pena pensarlo. Acababa de decir que quería hacer algo por sí mismo. Ahora que Nakun le había ofrecido una manera de hacerlo, ¿qué razón tenía para negarse? ¿Porque estaba irritado?
porque se trataba de Nakun o porque en el fondo todavía no estaba seguro de confiar en sí mismo. Patsa apretó ligeramente los labios antes de preguntar con cautela. ¿Y con qué te ayudaría exactamente? Nakun volvió a dejar la almohada en su sitio con cuidado antes de responder. Comenzarás con trabajos más simples. Revisar documentos básicos, coordinar las agendas, comprobar la información de los proyectos, cosas que no requieran que estés demasiado expuesto en primera fila. Patsa escuchó y luego arqueó una ceja. Eso suena como un secretario. No exactamente. Entonces, un asistente. Algo parecido a eso. O sea, básicamente seré tu asistente. Nakul lo miró por un momento antes de responder. Si es así como quieres llamarlo, entonces bien. Patsa se quedó sentado pensando por un momento más, y esta vez lo estaba considerando de verdad. Ya no estaba simplemente haciendo pucheros para impresionar. Podía notar que Nakul no bromeaba, y lo más importante, parecía sincero al querer dejarlo intentarlo. Y no simplemente lanzarle tareas sin sentido para mantenerlo ocupado. Eso solo hizo que todo fuera aún más extraño. Porque a este hombre le gustaba dar órdenes, le gustaba decidir cosas por los demás, le gustaba actuar como si supiera qué era lo mejor en cada situación. Y sin embargo, en ciertos momentos, también parecía capaz de hacerle espacio a Patsa de formas inesperadamente reales. Patsa levantó la mirada hacia él. ¿Y si arruinó algo? Lo arreglaremos. ¿Y si soy lento? Entonces te apuraré. ¿Y si soy terco contigo en el trabajo? Ay, pero es que él no ayuda. Nakun se quedó en silencio durante medio segundo y luego respondió con un tono tan tranquilo que resultó aún más irritante. Ya haces eso. Nakun era el más hater de Patsa. Patsa agarró otra almohada de inmediato y esta vez Ai, que estaba de pie en un rincón, tuvo que contener una sonrisa. Ver que incluso Ai se estaba divirtiendo hizo que Patsa hiciera un puchero más marcado que nunca. Pero al final no arrojó la almohada, en su lugar simplemente la abrazó con fuerza, como si la usara para preservar lo que le quedaba de dignidad. Está bien, dijo al fin, mitad rendido, mitad molesto. Lo intentaré. Algo en la mirada de Nakun se suavizó, tan fugazmente que fue casi imposible de captar. Bien, pero si es aburrido, voy a renunciar. Ya veremos. Y si me haces trabajar demasiado, me voy a quejar. Ya te quejas. Con Nakun. Digo la verdad. No, los dos son exasperantes. Ai bajó la cabeza de inmediato, apenas vio la expresión en el rostro de Patsa. La expresión de un hombre a punto de usar una almohada como arma homicida. Nakun, sin embargo, se mantuvo perfectamente calmado, como si no tuviera idea de que lo estaba provocando a propósito. Y sin embargo, a pesar de toda su irritación, Patsa aún podía sentirlo con claridad, en algún lugar profundo de su interior. Su corazón estaba más ligero ahora que antes. Al menos ahora tenía a qué aferrarse, algo que hacer, un motivo para levantarse de la cama por las mañanas sin sentir que deambulaba sin rumbo por la casa de otra persona. Así que dejó escapar un ligero suspiro y murmuró más para sí mismo que para los demás. Así que al final de verdad voy a trabajar para un prestamista mafioso. Nakun escuchó cada palabra, pero no discutió. Simplemente lo miró por un momento antes de decir, empiezas mañana. Patsa levantó la cabeza de golpe. Pero eso es muy pronto. Dijiste que no querías quedarte sentado. No me refería a mañana por la mañana. Entonces, más tarde en la mañana. Patsa se quedó paralizado durante un segundo entero y parecía que iba a discutir de nuevo, pero al final lo único que pudo hacer fue dejarse caer de cara contra la almohada que tenía en los brazos. Los dos hombres en la habitación lo observaron en silencio. Uno lo hizo casi sin ninguna expresión visible, el otro tuvo que morderse el labio para no reírse. Y dentro de todo el cansancio, todas las discusiones, toda la indignación, Patsa se descubrió a sí mismo silenciosamente consciente de algo. Sin importar cuánto se quejara en voz alta, había empezado a querer saber. Saber cómo se veía el mundo de Nakun,
cómo se veía el mundo del desarrollo inmobiliario, cómo podría sentirse el mundo de un hombre que parecía llevar la autoridad consigo a donde quiera que fuera. Y esa curiosidad, por muy molesta que fuera, ya era real. Ok, amigos, este fue el capítulo 7, titulado Quédate. Recuerda que todos los domingos subimos nueva lectura de capítulo y tan pronto como esa lectura alcanza las 100 vistas, subimos el siguiente capítulo. Así que depende de ustedes la rapidez con la que avancemos en esta lectura. Recuerda dejarme tu like si te está gustando esta historia y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Bye.